Hoy tendrá lugar en Asunción del Paraguay una nueva cumbre de presidentes del Mercosur. Está confirmada la asistencia de los jefes de gobierno de Argentina, Alberto Fernández, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, junto con el anfitrión, Mario Abdo Benítez. La participación del brasileño Jair Bolsonaro seguía en duda en las horas previas al encuentro, aunque todo indica que finalmente no va. En esta instancia, Abdo Benítez le transferirá a la presidencia pro tempore del bloque a su par uruguayo, Luis Lacalle Pou. Buena parte de la expectativa está puesta en la reacción de los socios del Mercosur al comienzo de las negociaciones entre Uruguay y China para firmar un tratado de libre comercio bilateral, luego de que finalizara con éxito el estudio de factibilidad. Ayer, en la sesión del Consejo del Mercado Común, integrado por cancilleres y ministros de Economía, el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, señaló, sin nombrar a Uruguay, que se necesita un estudio serio que muestre la ventaja de llevar adelante caminos en solitario por sobre la regla de oro del consenso en la que se basa este bloque. A su turno, el canciller de nuestro país, Francisco Bustillo, criticó intervenciones previas de sus colegas, quienes expresaron algunas afirmaciones que parecerían poner en duda la convicción integracionista del Uruguay y más aún nuestro compromiso con el Mercosur. No, siempre hemos tenido y mantenido nuestra potestad de negociar acuerdos comerciales internacionales con terceros. Por tal motivo reafirmamos nuestra potestad de negociar con países y bloques extrazona al tiempo que mantenemos nuestro firme compromiso con el proceso de integración, remarcó. ¿Qué deja este primer tiempo? ¿Qué deja lo que ocurrió ayer en la instancia previa al encuentro entre los jefes de Estado? ¿Qué cabe aguardar para hoy, en el segundo tiempo del partido y como eventual resultado final? Vamos a conversar a partir de este momento con Nicolás Pose, que es magíster en Economía Política Internacional, docente e investigador del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Nicolás, buen día, un gusto reencontrarte. Buen día, Emiliano, muchas gracias por la invitación. Vamos a repasar algunos puntos, algunos datos de lo que dejó ayer esta primera sesión de trabajo. Y te propongo, en primer término, ir a lo más concreto. Porque más allá de todo lo que ahora vamos a charlar, por otro lado, ayer se comunicó que los 4 países habían firmado en bloque un tratado de libre comercio con Singapur, que puede significar, dijeron, nuevas exportaciones del bloque por $500 millones anuales. ¿Qué relevancia le das a esta noticia? Bueno, efectivamente este anuncio se enmarca dentro de lo que ha sido la agenda de relanzamiento externo del Mercosur, que si hacemos un poquito de historia reciente nos tenemos que remontar al año 2016 para encontrar su origen. En ese momento, a partir de algunas coincidencias entre los principales gobiernos de la región, el gobierno en ese momento de Mauricio Macri en Argentina, el gobierno de Michel Temer en Brasil, se relanza la agenda externa del Mercosur con un llamado capítulo asiático en su interior. En ese capítulo asiático se encontraban un conjunto de países, tal vez el más escuchado fue el caso de Corea del Sur, por todas las repercusiones que generó esa negociación, pero otro caso incluido era el de Singapur. A partir de ese año se empezaron con algunas negociaciones exploratorias, de tipo exploratorio, y en 2018 se lanzaron propiamente las negociaciones. El caso del acuerdo con Singapur es el caso de un acuerdo algo peculiar. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, recordemos a la audiencia que cuando se negocian acuerdos de comercio preferencial, lo que conocemos usualmente como tratados de libre comercio, uno de los principales componentes de esa negociación es la eliminación recíproca de los aranceles al comercio. En el caso de Singapur tiene una política de comercio unilateral en la cual ya no aplica aranceles a la importación de los productos que entran a su territorio. Singapur es una economía. De hecho, es un país que es caracterizado muchas veces como una ciudad-estado. Es un país pequeño para lo que tiene que ver con los estándares asiáticos, ¿no? Son algo así como 5,5 millones de personas. Y es básicamente un gran hub comercial. Tú decías, una población relativamente chica, 5.600.000 personas, pero un PBI per cápita alto, ¿no? De hecho, de los más altos de Asia. $66.000.
Exactamente, de hecho de los más altos de Asia y del mundo en general. Cuando uno mira los rankings de PBI per cápita, Singapur se ubica de forma sistemática en los primeros puestos. Pero en la medida que Singapur ya es una economía abierta al comercio, la negociación de reducciones arancelarias recíprocas no tiene tanto impacto, por lo menos desde la perspectiva de los exportadores de Mercosur hacia este destino. ¿Qué es lo que imaginamos que se ha negociado? Y de hecho tenemos algunas noticias al respecto. Bueno, imagino que se habrán negociado capítulos relacionados que tienen que ver con la remoción de otras barreras no arancelarias para el ingreso al mercado de Singapur. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, escuchamos hace unos días que Singapur habilitó a establecimientos exportadores de carne vacuna para ingresar a Singapur, otorgándole permisos que hasta entonces no tenían. Es decir, que esta negociación, por un lado, en términos de aranceles, es de una sola vía, porque es el Mercosur el que va a reducir aranceles, eventualmente eliminarlos para los productos provenientes de Singapur, pero del lado de las exportaciones de Mercosur hacia Singapur, lo que tiene más peso, lo que tiene más fuerza son otras disciplinas no estrictamente arancelarias, en la medida que Singapur ya tiene una política comercial unilateral en la cual no aplica aranceles a la importación de los productos que se consumen en ese país. Por supuesto, queda profundizar acá, sobre todo en lo que nos interesa directamente, ¿no? Uruguay. ¿De qué manera se puede beneficiar? Bueno, para Uruguay es una oportunidad en el sentido de negociar de nuevo estos aspectos que muchas veces son barreras no arancelarias al comercio, como los estándares sanitarios y fitosanitarios, los obstáculos técnicos al comercio, todo ese tipo de aspectos que no son necesariamente arancelarios, pero que operan efectivamente como una barrera a la exportación. A eso además, desde la perspectiva de Uruguay, en la medida que Uruguay ha venido poniendo en la agenda del bloque la necesidad de tener una política comercial externa más proactiva que implique la firma de un mayor conjunto de acuerdos comerciales, eso es una señal de que Mercosur continúa negociando y que en este caso consigue un acuerdo con un país que, insisto, es un país pequeño en términos de población, es un país con un PBI per cápita muy alto, pero que es visto a su vez como una puerta de entrada, una posible puerta de entrada al mercado de la ASEAN, este grupo de países, de 10 países del sudeste asiático, que ahí sí son, que comprimen una porción de población mucho más amplia. Estamos pensando en unos 600 millones de habitantes de todo el bloque, con países muy poblados como Indonesia. Y en la estrategia del Mercosur, Singapur es un primer paso para seguir negociando acuerdos de acceso a mercados con otros países de la ASEAN. Así que bueno, acá tenemos algunos apuntes sobre esta novedad. El primer acuerdo que firma el Mercosur hacia afuera, ¿en cuánto tiempo? Bueno, ahí tenemos que ver qué estatus le otorgamos a Mercosur Unión Europea y Mercosur EFTA. En junio de 2019 tuvimos este anuncio del acuerdo en principio entre ambos bloques. Y desde entonces la pelota, si se quiere, ha estado del lado de los europeos. Mercosur está dispuesta a avanzar en ese acuerdo, o en ese principio de acuerdo que se concluyó en 2019, al menos que se cerró la negociación preliminar de los contenidos, pero desde entonces esto no ha avanzado en la medida, que ha concitado distintas resistencias en Europa. Para encontrar acuerdos que efectivamente se hayan concretado, tenemos que irnos bastante más atrás, a inicios, entre fines de los 2000 y inicios de 2010, Mercosur negoció acuerdos, por ejemplo, con países de Medio Oriente, negoció con Israel, negoció con Egipto, negoció acuerdos de preferencias fijas con India, no exactamente un acuerdo de libre comercio, pero bueno, si queremos ir a la instancia más reciente, creo que Mercosur Unión Europea es como el punto de referencia. Bien. Otro punto concreto de ayer, otra novedad importante fue la oficialización de la rebaja de 10% en el arancel externo común, que recordemos había sido una iniciativa de Brasil, que Brasil la puso en práctica por su cuenta y que después fue reuniendo los apoyos. Exacto. De hecho, si nos remontamos al inicio del gobierno de Jair Bolsonaro, que es el gobierno brasileño que pone esta propuesta sobre la mesa, Brasil en 2019 planteó la reducción del arancel externo común a través de un corte horizontal del 50% de todas las tarifas vigentes en el bloque. Esa propuesta, por supuesto, que concitó la oposición de distintos socios del bloque, principalmente de Argentina, y desde entonces se lanzó una negociación. Esta negociación, en términos de contenidos, se cerró hace ya bastante tiempo. De hecho, a fines del año pasado, Brasil y Argentina anunciaron, con el aval de Paraguay, que habían arribado a un acuerdo en términos de cuál sería el esquema
la reducción arancelaria del arancel externo común. El acuerdo que concretaron fue mucho más acotado que el inicialmente previsto o propuesto por Brasil, una reducción del 10% en promedio, que tampoco aplica a todas las líneas arancelarias del Mercosur, sino que exceptúa algunos bienes que tienen una protección arancelaria bastante elevada. Pero ese acuerdo en ese momento se enfrentó al veto de Uruguay. Uruguay planteaba que, bueno, para dar su aval a esta medida a la que no se oponía por sus contenidos, sino que se oponía en la medida que el resto de los socios de Mercosur no le otorgaran la flexibilización que el gobierno uruguayo venía buscando para negociar acuerdos bilaterales. Lo cierto es que en este lapso de 6 meses, el gobierno brasileño ha negociado con Uruguay para que Uruguay levante este veto que impuso en diciembre del año anterior. Hubo algunas cosas en el medio que fuimos conociendo a lo largo del semestre, como por ejemplo una habilitación para que la zona franca de Colonia, los productos producidos allí, puedan ingresar a Brasil, puedan renovar la posibilidad de ingresar a Brasil sin pagar aranceles, condicional a que Uruguay levante este veto. Lo cierto es que finalmente, en el marco de esta negociación Brasil-Uruguay, Uruguay ha aceptado dar su aval para este acuerdo, que se termina simplemente concretando y reflejando lo acordado a fines del año pasado. Sí, sí. Recordemos, fue hace pocas semanas que se dio ese acuerdo Uruguay-Brasil, que tuvo una muy buena noticia por el lado de la posibilidad de que las exportaciones a Brasil procedentes de zonas francas uruguayas ingresaran libres de aranceles. Por otro lado, apareció la confirmación. Ahora se oficializa entonces la rebaja del arancel externo común. ¿Qué hay que decir? Que se emprolija un procedimiento que anduvo a los bandazos adentro del bloque. Sí, creo que es una buena forma de caracterizarlo. De hecho, Brasil ya lo había aplicado de forma unilateral, recurriendo a disposiciones del Tratado de Montevideo de la LADI, alegando la existencia de una emergencia, bueno, en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19, que permitían que Brasil, o al menos esto alegaba Brasil, que se aplicara de forma temporal y unilateral estos recortes. Brasil los había aplicado con una fecha de caducidad para cumplir con esta disposición temporal que permite el acuerdo de la LADI. Lo cierto es que ahora esto se oficializa de forma permanente. Esto implica que se abaratan las importaciones, ¿no? En síntesis es eso. Sí, a ver, estamos hablando de un recorte del 10% sobre los aranceles que están actualmente vigentes. Es una rebaja muy moderada del nivel arancelario de Mercosur, por lo que puede haber un efecto, pero es un efecto en el margen, ¿verdad? Está muy lejos de la propuesta inicial brasileña, que sí implicaba una apertura bastante radical de los mercados de Mercosur, aquella propuesta inicial de recortar en un 50% los valores vigentes de la EC. Es una rebaja, pero es una rebaja muy, muy moderada y de impactos muy marginales. Enseguida retomamos y vemos lo otro, lo que nos interesa más directamente, teniendo en cuenta la forma como se ha plantado Uruguay en cuanto a negociaciones hacia afuera. En Perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Seguimos, estamos en Perspectiva esta mañana con Nicolás Posse, analizando el primer tiempo de este partido en Asunción del Paraguay, la cumbre del Mercosur, la que ayer se desarrolló a nivel de ministros de Economía y cancilleres, la que hoy tiene a los presidentes encontrándose cara a cara después de mucho tiempo. Nicolás, veamos ahora por lo menos algunas pinceladas sobre el tema TLC con China. Las posiciones que se conocieron ayer, que fueron exponiendo los distintos países en esa emisión, que además fue pública, ¿no? ¿Cómo definís el cuadro? Y bueno, básicamente lo que observamos ayer fue una reafirmación de posiciones que ya conocíamos, posiciones que ya eran públicas y que los países ya habían expresado. El gobierno uruguayo con su planteo de la necesidad de negociar un acuerdo con China, sea vía Mercosur, lo cual a priori parece bastante poco probable por distintos motivos que podemos profundizar luego, o recurrir en caso contrario a la vía bilateral. La oposición del gobierno argentino, que ya conocemos, la oposición del gobierno paraguayo, que también ya conocíamos, y esta posición ambigua del gobierno brasileño, en la cual el gobierno uruguayo se ha apoyado, si se quiere, para avanzar, para seguir explorando a ver hasta dónde puede ir. Esta posición ambigua del gobierno brasileño, que por un lado nos dice que Brasil
está dispuesto a avanzar en algunos mecanismos o estrategias de flexibilización, pero que por otro lado acota en la medida que no afecten los principios básicos o el núcleo central de la integración. Pero el gobierno brasileño no nos aclara cuál es ese núcleo central o básico de la integración o qué entiende por ese núcleo central o básico de la integración. Y esto refleja diferencias al interior del gobierno brasileño que ya conocemos también, que son públicas y sobre las que ya hemos comentado. En el Ministerio de Economía de Brasil prima una visión, si se quiere, más positiva o más de mayor apertura al planteo uruguayo de negociar de forma bilateral con terceros, mientras que en la Cancillería brasileña, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay mayor reticencia a habilitar esta opción bilateral. En esa ambigüedad del gobierno brasileño es que Uruguay, insisto, encuentra este espacio para ir explorando hasta dónde puede ir, y en la medida que el anuncio de la conclusión del acuerdo del estudio de prefactibilidad precedió por unos pocos días, unas pocas semanas a la cumbre del Mercosur, bueno, era esperable que el tema fuera parte de las discusiones más públicas, no más en un nivel político, como las que vimos ayer y como las que tal vez se reiteren hoy. Pero entonces, con respecto a lo que ocurrió ayer, tú no encontrás nada especialmente destacable. Yo creo que todos los actores reafirmaron posiciones que ya conocíamos. La oposición más clara, más marcada de Argentina y de Paraguay a la propuesta uruguaya, esta ambigüedad de Brasil que ha permitido que Uruguay avance, al menos de forma exploratoria con China, y la reivindicación del gobierno uruguayo, bueno, de que este es el camino que se propone seguir. Ahora, ¿cómo se entiende que el camino de la negociación en bloque con China no funcione? Porque Uruguay dice todo el tiempo eso, ¿no? Nosotros preferiríamos ir en bloque. No es que tengamos un afán divisionista, rupturista en el Mercosur. Simplemente que nos interesa abrirnos, nos interesa tener acceso a mayores mercados y vamos abriendo entonces el camino. Pero si se puede con todo el bloque, perfecto. ¿Por qué esta última posibilidad no tiene viabilidad? Bueno, eso es así, la descripción de los hechos es correcta, y el punto central es que no todos los miembros del Mercosur acuerdan con la visión de que negociar un acuerdo de comercio preferencial, un acuerdo de libre comercio que abra fuertemente las exportaciones y las importaciones con China es una buena idea. Y eso remite a distintos factores, a distintas explicaciones. En el caso tanto de Brasil como de Argentina, allí yo creo que el factor predominante es un factor de economía política. Básicamente, China hoy es una gran potencia a nivel industrial, a nivel manufacturero, es de hecho la principal potencia industrial del mundo, y la apertura a través de un acuerdo de libre comercio de los mercados industriales de Argentina y de Brasil podría ser muy costosa para las industrias de estos dos países. Las industrias de estos dos países que han tenido dificultades para sostener su producción frente a la competencia china, con la presencia de aranceles a la importación que ya se aplican sobre los productos que entran de China a estos mercados. Imaginemos un escenario donde esos aranceles se remueven, bueno, la competencia sería mucho mayor y la amenaza sobre la industria tanto brasileña como argentina sería mucho mayor. Así que por el lado de Brasil y Argentina tenemos este componente de economía política que hace que para países con estructuras productivas más diversificadas como las de nuestros vecinos, bueno, negociar un acuerdo con la potencia asiática sea mucho más complejo. A esto tenemos que agregar un elemento de tipo diplomático que afecta al caso de Paraguay. Recordemos a la audiencia que Paraguay todavía mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, no con China. Y esto, bueno, es un impedimento de tipo formal, de tipo diplomático, para que Mercosur avance en su conjunto en una negociación con este país. Así que, resumiendo, básicamente dos elementos, un elemento de economía política y un elemento diplomático, que hacen que la negociación Mercosur-China, al menos en el corto plazo, parezca no demasiado viable. Bien, y para terminar, ¿qué cabe esperar en el día de hoy? Te estoy pidiendo que pongas en juego tus dotes adivinatorias. Cuando se encuentren los presidentes, todo este telón que veníamos describiendo, que veníamos resumiendo, ¿de qué manera incide? ¿Qué puede ocurrir? A ver, un primer dato. Aparentemente, por lo que conocemos, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no asistirá a la cumbre. Sí. Eso ya nos refleja, como punto de partida, la centralidad o la ausencia de centralidad del Mercosur, o al menos de los acontecimientos que se están dando en Mercosur, para la cabeza del gobierno brasileño. Para los mandatarios que sí asistirán,
yo imagino una reafirmación de las posiciones y de los argumentos que ya vimos ayer. Desde la perspectiva del gobierno uruguayo, entiendo que manteniendo la posición que el gobierno ya ha mantenido de forma consistente desde el inicio, Uruguay procuraría o debería procurar que no se eleven las tensiones asociadas a estos debates, porque si nos vamos a los tamaños de mercado y a las capacidades relativas que tiene cada uno de los países del Mercosur de imponer sus preferencias, no por la fuerza, pero sí, si se quiere, en una disputa más visible, bueno, allí Uruguay lleva las de perder. Pero sí me imagino una reafirmación de posiciones previas, una reafirmación de los argumentos previos que están detrás de las posiciones de cada actor y no mucho más que eso. Nada más que eso. No, porque lo que estás planteando es prácticamente la repetición ya a nivel de presidentes de un intercambio que ayer se dio entre ministros. ¿Eso es lo que vamos a ver hoy? ¿O va a haber alguna resolución? ¿Puede haber alguna definición? Por ejemplo, respecto a esta negociación Uruguay-China, la posibilidad de que los miembros de Mercosur habiliten esta negociación bilateral, yo no imagino que en el día de hoy tengamos anuncios concretos. Por lo menos en ese caso, que es el tema que ha adquirido mayor relevancia, mayor centralidad para la agenda de política comercial y de política exterior uruguayo, no imagino una definición en la cumbre de hoy. Pero bueno, como tú bien decías al inicio, Emiliano, estamos haciendo un poco de futurología y bueno, hoy a la tarde tendremos más elementos para evaluar qué es lo que efectivamente sucedió. Sí, porque además pienso, si no hay resolución, si no hay una definición, lo que eso implica es que Uruguay siga, digamos, ¿no? Si no hay una definición, tampoco hay un freno, tampoco hay un impedimento, hay un obstáculo gigante, ¿no? Esa es una lectura posible. Uruguay, efectivamente, yo entiendo que va a seguir con explorando la posibilidad de negociar. Tal vez incluso se inicien las negociaciones formales, o este es el escenario que a priori parece que va a ocurrir. Pero no tiene certeza Uruguay de que obtenga una habilitación explícita o implícita de sus socios del bloque para efectivamente concretar el acuerdo, que es una etapa distinta a la etapa previa de la negociación, sobre la que sí no existen impedimentos formales, porque negociar no implica la adopción de ningún compromiso. Sí. El compromiso se adopta una vez que se firma un acuerdo. Y en ese marco, Uruguay tiene el desafío de conseguir algún tipo de habilitación, insisto, ya sea explícita o implícita, y esto está muy asociado a la posición de Brasil, que ha sido, como conversábamos, la posición, si se quiere, menos restrictiva o más amigable con el planteo uruguayo dentro de este marco de ambigüedad que conversábamos. Y en ese sentido cabe agregar, como tal vez último comentario, que Brasil se avecina un nuevo ciclo electoral. En poco tiempo vamos a tener elecciones en Brasil, y hoy el escenario que aparece como más probable es un escenario de cambio de gobierno. El candidato opositor, Luis Ignacio Lula da Silva, parte como favorito en la carrera electoral contra Bolsonaro en las elecciones que se avecinan en Brasil próximamente. Por lo que la ventana de oportunidad para el gobierno uruguayo de avanzar con esta suerte de aval implícito de Brasil es muy acotada, y no sabemos cuál sería la posición de un futuro gobierno Lula al respecto, pero a priori podemos imaginar que será algo más restrictiva que lo que ha sido la posición del gobierno Bolsonaro hasta ahora. En ese escenario, las posibilidades para Uruguay se pueden llegar a acotar, y allí, bueno, veremos cómo se desarrollan este juego que tiene dos bandas, ¿verdad? Una banda bilateral Uruguay-China, pero también una segunda banda muy importante que es Uruguay-Mercosur. Nicolás Posse, magíster en Economía Política Internacional por la London School of Economics, docente e investigador en el programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Gracias por tu participación esta mañana. Si te parece, dentro de 24 horas te llamamos de vuelta para comentar el final del partido. Con mucho gusto.